Hola, ¿qué tal? El siguiente tema, la siguiente práctica es la aerosol terapia. La aerosol terapia es la administración nebulizada de partículas al tracto respiratorio con fines terapéuticos. Los objetivos generales de la aerosolterapia son humidificar los gases secos y esperados usando agua en aerosol, mejorar la movilización y la evacuación de las secreciones respiratorias, incluyendo la inducción del esputo, usando aerosoles blandos, agua o solución salina, hipertónica o hipotónica. La administración de medicamentos con efecto vocal o sistemático. Las indicaciones es para la administración de medicamentos con efectos locales o sistemáticos, la inflamación de la vía superior, por ejemplo, la inflamación secundaria o laringotraqueobronquitis. 3, tenemos la anestesia de vías aéreas, por ejemplo, el control del dolor, la tos y las náuseas. La enfermedad de las vías aéreas inferiores, como son la administración de broncodilatadores, antibióticos, antivirales, antimicóticos, entre otros. Una enfermedad sistemática, por ejemplo, la administración de péptidos como la hormona antidiurética. La fluidificación de secreciones bronquiales secas difíciles de expectorar. La humidificación del oxígeno, eh, y administrado por por revertir las retenciones de secreciones, la humidificación de las vías aéreas inferiores, cuando la vía, cuando la vía superior ha sido sobrepasada mediante la intubación o la traqueostomía. Y las contraindicaciones se relacionan específicamente con la hipersensibilidad conocida a los medicamentos administrados. Es de gran importancia revisar las indicaciones y contraindicaciones de los medicamentos antes de iniciar el procedimiento. La utilización de aerosoles blandos, por ejemplo, la solución salina hipertónica, está contraindicada en pacientes con obstrucción branquial o con una historia de hiperreactividad de la vía aérea. También existen riesgos y complicaciones, como son la administración de medicamentos antiinflamatorios en la vía superior, pueden producir broncoespasmos, síntomas de rebote, efectos sistemáticos colaterales. La administración de aerosoles para anestesia de vía aérea puede producir inhibición del reflejo nauseoso, un espasmo laringio, deshidratación del epitelio, reacción alérgica, efectos sistemáticos excesivos, por ejemplo, la arritmia por lidocaína, un broncoespasmo, de infección nosocomial por contaminación del dispositivo o de la medicación administrada. Esto es mediante cuando se hace su instalación. Los medicamentos, también existen complicaciones por los medicamentos para enfermedad sistemática, pueden causar irritaciones nasales, ah, o efectos tóxicos. Los riesgos asociados con la aerosolterapia en las vías aéreas inferiores y en el parenquima pulmonar incluyen la retención de secreciones secundarias, la broncoconstricción asociada, relacionada con algunos casos con el uso de la solución salina al 0,45% o el uso de micronebulizadores ultrasónicos, efectos cardiovasculares asociados con broncodilatadores a altas dosis, sobre la dosificación del medicamento debido al uso repetitivo de nebulizadores tipo JET y ultrasónicos en cuyos reservorios se depositan partículas del medicamento, infecciones nosocomiales relacionadas con una inadecuada asepsia y esterilización de los equipos antes, antes del uso, durante el uso y después del uso. Tenemos la estimación para, para detectar la necesidad o cuál es la necesidad de utilizar la aerosolterapia, que va desde la inflamación de la vía aérea, tos metálica por club, disfonia o post-extubación, diagnóstico de la laringotraqueobronquitis y el aumento del trabajo respiratorio. Para anestesia, dolor severo localizado en la vía aérea superior, instrumentación invasoria de la vía aérea superior. En presencia de enfermedades sistemáticas, en pacientes con signos y síntomas de broncoespasmo, tos, disnea y sibilancias. Y cuando se requieren
inducción del esputo para un tipo de diagnóstico, por ejemplo, pacientes con sospecha por neumonía por tuberculosis. El equipo, pues básicamente son como ya se mencionó, son nebulizadores, que son dispositivos compuestos por un pequeño contenedor en donde se aloja el medicamento, que es convertido en pequeñas gotas por un chorro de oxígeno o de aire o por un transductor si- piezo, piezoeléctrico de frecuencias ultrasónicas. El objetivo de la nebulización médica es abortar una dosis terapéutica del medicamento deseado en forma de aerosol como partículas respirables durante un breve periodo de tiempo, usualmente de 5 a 10 minutos. Existen cuatro tipos cuatro tipos de nebulizadores principales para la aer- mm, para la aerosolterapia. Uno de ellos es el nebulizador jet o neumático, que consiste en una cámara de nebulización en la que se genera un aerosol mediante el flujo del gas aportado, bien sea por un compresor eléctrico o por una fuente de gas comprimido, aire u oxígeno. Las desventajas es que no requiere de la coordinación del paciente, se logra en altas dosis, no liberan CFC, efectivo con bajos flujos o volúmenes inspiratorios. La dosis puede ser modificada. Y las desventajas es que es costoso, no es portátil, requiere una fuente de gas, es posible la contaminación si la técnica de preparación es adecuada, requiere la preparación del dispositivo antes del tratamiento, no todos los medicamentos están disponibles para nebulizar a través de esta manera y es menos eficiente que otros dispositivos. Otros dispositivos son los nebulizadores ultrasónicos, que son dispositivos eléctricos autocontenidos en los que se genera una aerosol a partir de la vibración del líquido colocado en su interior. Pueden nebulizar grandes cantidades de líquidos. Sus ventajas es que no requiere la coordinación del paciente. Se logran nebulizar altas dosis. Es silencioso. Su distribución es más rápida que el nebulizador jet y no hay pérdida de medicación durante la exhalación. Las desventajas es que es costoso, frágil de poca durabilidad, es posible la contaminación por una mala instalación, proclive a funcionar mal, no todos los medicamentos están disponibles para nebulizar de esta manera y requiere preparación del dispositivo requiere preparación especial de este dispositivo antes del tratamiento. Tenemos el tercer inhalador, que son inhaladores de dosis media con propelente. Son dispositivos de tamaño pequeño, presurizados, que al ser activados proporcionan una dosis exacta de un medicamento utilizando un vehículo o propelente. Hay dispositivos para inhalación nasal y oral. Ventajas es que es menos costoso que un nebulizador, es portátil y compacto, más eficiente que un nebulizador, no requiere la preparación del medicamento, el tratamiento es corto y difícilmente se contamina. Las ventajas es que la coordinación de la mano, inspiración es compleja, requiere colaboración del paciente, las concentraciones del medicamento son fijas, un porcentaje pequeño de pacientes presentan reacciones al propelente, es potencialmente de abuso y no ofrece un control de las dosis restantes. Y por último tendremos el cuarto nebulizador, que es el inhalador en polvo seco, IPS. Son pequeños dispositivos que contienen el principio activo en forma de polvo y el paciente solamente debe realizar una aspiración profunda para inhalar el medicamento. Tiene varias presentaciones, los sistemas de dosis y el sistema de multidosis. Sus ventajas es que no requiere la coordinación mano-inspiración para la inhalación, no requiere contener la respiración, no requiere propelente y es activado por la inspiración. Sus ventajas es que requiere flujos inspiratorios de moderados o altos, lo que difícilmente se logra en niños menores, ancianos o durante crisis severas. Puede tener un alto depósito en la faringe. No todos los medicamentos están disponibles para la administración de esta manera. Ahora vamos con una guía para la selección del sistema apropiado de aerosol
Terapia. Un nebulizador se utiliza cuando un paciente es incapaz de seguir instrucciones o se encuentra desorientado, tiene poca capacidad inspiratoria, es incapaz de contener la respiración y es taquipneico, es decir, que tiene más de 25 respiraciones por minuto. En inhaladores de dosis media con propelente se utiliza en pacientes que son incapaces de seguir instrucciones y demuestran un correcto uso del dispositivo. Es capaz de seguir las instrucciones y demuestra un correcto uso del dispositivo. Tiene una adecuada capacidad respiratoria, es capaz de contener la respiración y tiene un patrón de respiración estable. Los IDPMs con espaciadores se utilizan si el paciente, los inhaladores con inhaladores de medida de propelente con espaciadores se utilizan con pacientes que utilizan corticoides inhalados, tiene pobre coordinación mano-inspiración en el uso de inspiración, tiene inhaladores de dosis medida y y cuando el paciente requiere reducir la pérdida orofaringia. Y tenemos el inhalador en polvo seco que se utiliza en pacientes con pobre coordinación mano-inspiración en el uso de inhaladores de dosis medida, sensibilidad a los propelentes capaces de generar fluxos inspiradores más altos y pacientes que requieren monitorización precisa con el número de dosis. Tenemos la monitorización, que es la respuesta subjetiva del paciente como dolor, incomodidad, disnea, inquietud, frecuencia, ritmo cardíaco, presión arterial, frecuencia y patrón respiratorio, cambio de las indicaciones de los efectos terapéuticos, cambio en las indicaciones de los efectos terapéuticos, el color de la piel, ruidos respiratorios, la pulsoximetría, si se sospecha de hipoxemia, eh, y se debe valorar la cantidad del esputo, su consistencia, color y olor. Y por último tenemos el control de infecciones. Se deben emplear las precauciones universales para el aislamiento de los fluidos corporales. Se deben implementar las recomendaciones de los centros para el control y prevención de enfermedades. Y los aplicadores para atomizadores multiusos deben ser cambiados entre paciente y paciente. El personal debe disponer de contenedores de basura para desecharlos, para desechos contaminados en forma segura. Los nebulizadores no pueden ser utilizados entre pacientes sin desinfección. Los nebulizadores deben ser cambiados o esterilizados, concluido un procedimiento que no se repite. Los nebulizadores no deben ser enjuagados con agua corriente. Eh, las soluciones deben ser manipuladas con técnica aséptica y especializada, y las soluciones se utilizan como un vehículo de medicamentos. Por ejemplo, deben ser eliminados después de 24 horas de ser manejadas con técnica aséptica. Bueno, esta práctica viene de mano con la anterior, que básicamente nos da bueno, le da una mejor esperanza de vida, una mayor calidad de vida a pacientes que cuentan con algunos problemas respiratorios, dándoles una oxigenación más sana o ayudándolos a medicación de tipo sistemática o alguna zona específica. Pero recalcando siempre lo de la asepsia, de evitar contaminaciones, ya sea contaminaciones en el medio hospital o que el paciente se contamine de manera, de manera independiente. Eh, y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias.